¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en el videito de hoy lo que vamos a ver es cómo resolver el ejercicio número 24 de dinámica. Acá tenemos el enunciado. Son tres casos en los cuales me piden que calcule la aceleración de los cuerpos M1 y M2 y también que calculemos la tensión en la soga. Nos dan los datos numéricos de cada masa y nos dice que la polea es ideal y que no hay rozamiento entre M1 y la superficie. El objetivo de este ejercicio y en lo que yo más voy a hacer foco es en la obtención de la ecuación de vínculo, que después, bueno, ahora después voy a presentarles de qué se trata. Lo primero que hacemos, como siempre, es para el primer caso el diagrama de cuerpo libre. Así que hacemos diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y para la masa 2. Pero también vamos a hacer para la polea ideal. Ahí la polea vemos que tiene una flecha R. Bueno, eso lo que representa es una fuerza de reacción. Después vamos a comentar de qué se trata y por qué es necesaria que esté ahí. Y aparte ya colocamos nuestro sistema de referencia, XY, fijo a tierra, y lo ubicamos específicamente en el eje de la polea. Y el sistema de coordenadas, un sistema de coordenadas cartesiano, XY, con la orientación que se ve en la imagen. Lo siguiente que vamos a hacer es plantear la segunda ley de Newton para cada uno de los cuerpos. Fíjense que debajo de cada cuerpito están la sumatoria de fuerzas para cada eje. También noten que el cuerpo 1 y el cuerpo 2 no tienen un movimiento libre, ¿no? O sea, están restringidos. El cuerpo 1 está restringido a moverse en el eje X. Por eso, cuando hice la sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo igualé a 0. Análogamente, pasa lo mismo con el cuerpo 2. Está restringido a moverse en el eje vertical, en el eje Y. Así que por eso puse en el eje X que no tenía aceleración. Igual tampoco tenía fuerza. Por eso me queda la igualdad 0 igual a 0. Y por último también tenemos la sumatoria de fuerzas para la polea. Y fíjense que ahí ya estamos usando la condición de que la polea es ideal. Recuerden, que la polea sea ideal significa que es de masa despreciable, que el radio también es despreciable y también que no tiene rozamiento con el eje cuando gira. Así que fíjense que esa fuerza R, esa reacción, tienen que estar, ¿no? Justamente es la que genera que la sumatoria de fuerzas valga 0. Porque si yo no la tuviera en cuenta, me queda que las tensiones T3 y T4 serían 0, lo cual es un absurdo. Y para las poleas ideales tenemos otra ecuación más, que dice lo siguiente, que los módulos de las tensiones a los lados de la polea son iguales. Y esto, bueno, por ahora lo podemos justificar diciendo que es porque la polea es ideal. Más adelante, cuando veamos cuerpo rígido, vamos a poder demostrarlo. Bueno, en esta diapositiva, y pido disculpas que por ahí quedó un poco engorrosa, el objetivo que tenemos es ver qué relación hay entre las tensiones. Y particularmente entre la tensión T1 y la tensión T2, que son las que más me interesan. Fíjense que vamos a llegar a la conclusión de que todos los módulos de las tensiones involucradas en el ejercicio, en este caso, son las mismas, vale lo mismo. Y acá lo más importante es la justificación. ¿Por qué son iguales? Bueno, ahí fíjense en la parte inferior que puse como tipo encadenado de por qué son iguales los módulos y arriba de la igualdad la justificación. Cuando dice que son pares, bueno, básicamente porque por la tercera ley de Newton, el principio de acción-reacción, así que en ese caso sabemos que los módulos son los mismos. Luego, en el caso, por ejemplo, de T1' y T3', dice que son iguales en módulo porque la soga es ideal. Bueno, eso está justificado arriba a la derecha. Fíjense que lo que hago ahí es plantear la segunda ley de Newton para el tramito de soga horizontal. Y
como la soga es de masa despreciable, me queda que T1' es igual a T'(3). Luego, también ya lo habíamos dicho antes, T3 es igual a T4 en módulo, porque la polea es ideal, y dijimos que por ahora es válida esa justificación. Y de esta manera vemos que todos los módulos son iguales. Y particularmente lo que me interesaba a mí era ver que el módulo de T1 es igual al módulo de T2. Y ahora vamos a ver lo que para mí es lo más importante del ejercicio, o donde más quería hacer foco, es en la ecuación de vínculo. ¿Qué es esta ecuación de vínculo? Bueno, los cuerpos, ya si vemos la imagen, digamos, la geometría del problema, vemos que no tienen un movimiento independiente, sino que el movimiento de uno de los bloques está ligado al movimiento del otro. Eso significa que están vinculados. Bueno, justamente nuestro objetivo ahora es encontrar esa ecuación que describe ese vínculo, que es lo que se conoce como ecuación de vínculo. Y para eso, ¿en qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en la propiedad de que la soga es inextensible. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es escribir el largo de la soga, largo L, que se ve ahí, L mayúscula, como la suma de diferentes tramos, donde los tramos están pintados con colorcito en el dibujo. Tenemos el tramo 1 y el tramo 2. Y después tenemos un tramo amarillo que se llama constante. Bueno, fíjense, el tramo 1 sabemos que va a variar su longitud, lo mismo que el tramo 2. Pero fíjense que ese tramo amarillo no cambia, por eso decimos que es un tramo constante. Lo siguiente que vamos a hacer es escribir a cada tramo en función de la posición de los cuerpos. Por ejemplo, el tramo 1, que es el que está pintado de rojo, vemos que está asociado a la posición en X del cuerpo 1. Y el tramo 2, que es el violeta, está asociado a la posición en Y del cuerpo 2. Y luego fíjense, por ejemplo, que nosotros pusimos no x1, pusimos menos x1. ¿Y esto por qué es? Bueno, justamente L, que es el largo de la soga, y los tramos son cantidades positivas, ¿no? Son valores que cualquier persona puede ir y medir con una regla, ¿no? Con un metro. Bueno, justamente son cantidades positivas. Ahora bien, como el cuerpo 1 se encuentra para el lado de las X negativas, X1 va a ser negativo. Entonces pongo el menos adelante para transformarlo en positivo. Lo mismo hago con el tramo 2. Por último, reemplazamos los tramos en la ecuación de L, la que está arriba. Lo que vamos a hacer ahora es basarnos en la propiedad de que la soga es inextensible. ¿Eso qué significa matemáticamente? Que la derivada de L mayúscula, que es el largo, respecto del tiempo es 0, porque justamente es constante. Entonces, lo que vamos a hacer es a derivar respecto del tiempo la expresión de arriba, la que está arriba de todo. Cuando hagamos eso, fíjense que, por ejemplo, la derivada de la posición en X del cuerpo 1, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser la componente en X de la velocidad de dicho cuerpo. Lo mismo va a pasar para el cuerpo 2, pero esto en el eje Y para el cuerpo 2. Y fíjense ese tramo amarillo que cuando lo derive, como ese largo es constante, me va a quedar 0. Así que ya llegué a una expresión que me relaciona velocidades. Bueno, si yo derivo nuevamente, vamos a llegar a una expresión que me vincula las aceleraciones de los cuerpos. Bueno, justamente esto es lo que se conoce como la ecuación de vínculo. Y es la ecuación que me faltaba para resolver el ejercicio. Así que pasamos en limpio todas las ecuaciones que tenemos hasta ahora. Fíjense que yo ya utilicé la ecuación de vínculo. En vez de poner A2 en Y, ya lo reemplacé por menos A1 en X. Y ya también
la expresión a la que habíamos llegado, en que la extensión T1 era igual a la extensión T2, ya la utilicé también y donde decía T2 lo reemplacé por T1. Y fíjese entonces que llegamos a un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Ya teniendo un sistema de ecuaciones con igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas, pasamos entonces a resolverlo. En este caso particular, como solamente me pedía la aceleración de los cuerpos y las tensiones, utilizando la ecuación 1 y la ecuación 3 ya puedo encontrar las cosas, las incógnitas que me piden. Así que, bueno, reemplazo T1 que está en la ecuación 1, la reemplazo en la ecuación 3, despejo A1x y una vez que tengo A1x puedo obtener la A2i utilizando la ecuación de vínculo. Bueno, como dice ahí, ojo que no terminamos todavía. Lo que hallamos en la diapositiva anterior son las incógnitas, que son las coordenadas de los vectores aceleraciones. Pero, como justamente me están pidiendo a mí aceleración, recordar que es una magnitud vectorial. Así que lo que tenemos que hacer es terminar el ejercicio expresándolo de manera vectorial. Y a lo último siempre, esto acostúmbrense, de reemplazar numéricamente al final. Esto les sirve a ustedes para poder seguir el razonamiento y a nosotros como correctores. Pasemos entonces a resolver el caso 2. Acá en este caso lo que se agrega es una polea móvil, que también es ideal, o sea que también es de masa despreciable. Así que hacemos los diagramas de cuerpo libre, que son básicamente los mismos que estaban en el caso anterior, pero se suma el de la polea móvil. Y nuevamente vamos a poner el sistema de referencia y coordenadas en el eje de la polea fija. Para este caso, el procedimiento va a ser igual que el anterior. Vamos a la misma metodología y escribimos L como la sumatoria de los diferentes tramos, que son los que están pintados en color, y después reemplazamos cada tramo en función de la posición de los cuerpos. Una vez que tenemos la expresión de L, derivamos respecto del tiempo y hallamos la relación de velocidades. Derivo nuevamente y obtengo la relación de aceleraciones, que es la que nos interesa a nosotros. Bueno, acá en esta diapositiva, en la parte izquierda, lo que hice fue tirar todas las ecuaciones. Tenemos las de Newton, tenemos las que vinculan las tensiones de los cuerpos y de las poleas, y la última de todas, que es la que hallamos recién, que es la ecuación de vínculo. Lo que hacemos un poco es ir reemplazando de manera tal de reducir la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas. Y llegamos a un sistema de 5 por 5 nuevamente. Nuevamente uso la ecuación 1 y 3 y entre esas dos ecuaciones obtengo cuánto vale A2i y A1x. Así que después ustedes tranquilos verifíquenlo. Expresamos vectorialmente y reemplazamos numéricamente con los datos del problema y notamos que ahora en módulo la aceleración 1 es el doble que la del cuerpo 2. Bueno, eso es un poco lo que nos decía la ecuación de vínculo. Pasemos ahora a ver qué pasa en el caso 3. Bueno, hacemos de nuevo los diagramas de cuerpo libre e igual que los casos anteriores, adoptemos el sistema de referencia, lo ubicamos donde se encuentra la polea fija. Para la ecuación de vínculo seguimos el mismo procedimiento, pero ahora la diferencia es que tenemos dos sogas. Y como tenemos dos sogas, vamos a tener dos ecuaciones, L1 y L2. Nuevamente escribimos cada soga como la suma de los diferentes tramos. Para el caso L1, que es la soga 1, tengo la suma del tramo 1, que es el rojo, más el tramo 2, que es el violeta, más la constante es amarilla. Y para la soga 2 tengo el tramo 3, que es el naranja,
más el 4 que es el marrón, más nuevamente ese tramo constante amarillo. Nuevamente cada tramo lo asocio con la posición de los cuerpos, ¿no? En el caso del tramo 1 lo asocio con la posición del cuerpo 1. Para el tramo 2 lo voy a asociar con la posición en I de la polea móvil. Para el tramo 3, que fíjense que es el tramo ese naranja, lo que voy a hacer es a la constante h, que es la altura entre el suelo y el eje de referencia, ese tramo h, le resto la posición en I de la polea. Si bien h yo no lo tengo porque no es dato de problema, no importa porque es un dato constante y después cuando derive se me va a ir. Y finalmente para el tramo 4, que es el marrón, lo obtenemos como la diferencia entre la posición del cuerpo 2 en I menos la posición en I de la polea móvil. Terminamos entonces reemplazando todo esto en las expresiones de L1 y L2. Igual que antes vamos a derivar las expresiones de L e igualar a 0 para obtener la relación de velocidades y derivamos nuevamente para obtener la relación de aceleraciones. Y fíjense que a lo último me quedan dos ecuaciones, pero me deshago de la aceleración de la polea en I, porque no me interesaba. Solamente me interesaba tener la relación entre la aceleración del cuerpo 2 y la del cuerpo 1. Al igual que el caso 2, planteo todas las ecuaciones, tanto las de Newton como las de las poleas ideales y de la relación de tensiones, y ponemos a lo último nuestra ecuación de vínculo. Trabajamos un poquito para reducir la cantidad de ecuaciones e incógnitas y llegamos al sistemita que está a la derecha de la diapositiva. Resolvemos el sistema y llegamos a las expresiones de A1x y la expresión de A2y. Escribimos vectorialmente y reemplazamos numéricamente. La diferencia que ahora la aceleración del cuerpo 2 en módulo es el doble que la del cuerpo 1. Bueno, finalizamos el ejercicio. Queda como tarea para ustedes que calculen el valor de las tensiones para cada uno de los casos. Así que bueno, espero que se haya entendido y cualquier consulta saben que pueden hacerla a través de los foros que están en el campus. Un saludo y nos vemos el próximo video.